El tema de este mensaje es caminando a la casa de Dios y nos referimos precisamente a cuando nos disponemos a ir hacia la iglesia, hacia la casa de Dios, y es no solamente el llegar y prepararse para ir a la casa de Dios, sino también es el estar en la casa de Dios. Y podemos llegar a través de, si vivimos cerca, caminando o en transporte público. Mencionamos al Salmo 122 en este mensaje, y es uno de los salmos que se llaman graduales precisamente porque van ascendiendo y literalmente hacia Jerusalén y hacia el templo. Se cantaba cuando estaba a las puertas, el pueblo estaba a las puertas de Jerusalén, y eso eran las peregrinaciones que hacían hacia la ciudad de diferentes puntos de Israel. Ya cuando estaban dentro de la ciudad también lo cantaban para entrar al templo, era para ascender literalmente con los escalones hacia, hacia la entrada del templo. Son 15 salmos graduales y vamos a empezar a leer el versículo 1 hasta el final. Dice de la siguiente manera: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, y allá subieron las tribus de Ja, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Los israelitas hacían su peregrinación varias veces al año hacia Jerusalén y para llegar al templo que estaba precisamente en Jerusalén. Con el transcurso de los siglos, ya no solamente eran de Israel, sino los judíos que vivían en el extranjero venían de diferentes países y se reunían en Jerusalén, y todos con el mismo propósito de adorar a Jehová. Y el salmista lo previó cuando dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y precisamente era su alegría, el estar, era una alegría común. No solamente era la persona la que decía yo me alegré para ir al templo, para ir a Jerusalén, sino también yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Lo mismo que los israelitas, lo mismo que el salmista decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, es nuestro sentir y también decir lo mismo ahora, en este 2020, decir, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Le damos gracias a Dios por este templo que se encuentra en Viaducto Miguel Alemán número 51 y que tiene 61 años que comenzó a edificarse, y que tenemos este lugar para adoración y podemos decir juntos, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová. Le damos gracias a Dios por tener este lugar en el cual podemos reunirnos, en el cual podemos adorar, en el cual podemos pedir, en el cual podemos invocar el nombre de nuestro Dios y sabemos que Él nos escucha. Le damos gracias a Dios por tener este lugar en donde se enseña la palabra de Dios, en donde podemos recibir palabras de consuelo, de exhortación, y podemos aprender de la palabra de Dios. Debemos de dar gracias a Dios de este hermoso lugar, porque podemos reunirnos, porque podemos gozarnos, porque podemos ver que Dios está con nosotros, porque podemos dar gracias también por el lugar, porque es un hermoso lugar,
por su localización, por sus instalaciones, por todas las cosas que, aunque no son lujosas, son muy sencillas, sin embargo, está disponible para adorar a nuestro Dios. Gracias le podemos dar también a los hermanos que a través de los años han trabajado para edificar y para mantener este templo de Dios. Es un lugar en donde hemos estado conviviendo los hermanos, es un lugar en donde hemos estado aprendiendo, es un lugar en donde literalmente han nacido diferentes bebés, han nacido y han crecido tanto en la parte como en la parte material como en la parte espiritual. Han estado creciendo los hermanos con las enseñanzas de nuestros dirigentes. Gracias a Dios por ellos, gracias a Dios por los corazones dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Y también han crecido, y algunos hermanos por diferentes razones, que han tenido que viajar. Sin embargo, aún en la lejanía ellos se acuerdan de nosotros. Gracias porque están dispuestos a seguir las enseñanzas que han recibido de los maestros o de los pastores. También en este lugar ha habido muchas satisfacciones, tanto nacimientos, casamientos, bautizos y infinidad de cosas con las que podemos recordar y las que podemos disfrutar de estar conviviendo los hermanos aquí en este hermoso lugar. Durante muchos años nos hemos reunido los domingos primeros de cada mes para conmemorar la Cena del Señor. Nos quedamos, la mayoría de los hermanos que vivimos lejos, nos quedamos precisamente en la iglesia y llevamos alimentos y convivimos ahí, de tal manera que hay mucha convivencia en ese día. Y también ha habido eventos a través de los años, sobre todo, por ejemplo, el aniversario de nuestra iglesia, que es a fines del mes de febrero. Hay un convivio especial, convivencia, comida, en fin, eventos, sermones, en fin, todo eso, pues para convivir los hermanos. Si vemos la fotografía, vemos aquí las hermanas, que alguna ya partió, la hermana Juanita, y la alegría de estar preparando los alimentos, ¿verdad? Y para lo que se ve, parece que lo que iban a preparar lo que prepararon en esa ocasión fue mole. Pero en fin, gracias porque estamos conviviendo en este hermoso lugar. Gracias porque hay muchos eventos, también en Navidad, también en el festejos de la independencia de nuestro país, y otros eventos que pueden ser casamientos, otros eventos que también son como los bautizos que ha habido en estos años, sobre todo, en el año pasado, sobre todo. El templo de Viaducto Miguel Alemán 51 está a 2 cuadras del metro Lázaro Cárdenas. Está ubicado y prácticamente en un lugar, se puede decir que estratégico, y se puede llegar a él por medio del metro, se puede llegar también por medio del trolebús que pasa en el eje central y atraviesa el viaducto Miguel Alemán. Algunos de los hermanos que asisten a la iglesia viven muy cerca de este lugar y se pueden ir caminando. Sin embargo, no todos los hermanos viven cerca del templo. Algunos hermanos viven muy lejos. Inclusive hay un hermano que viene desde adelante de Cuernavaca, pero viene gustoso para asistir con nosotros a nuestro templo. Algunos otros viven en el Estado de México o en la Ciudad de México, pero vienen de diferentes puntos de la ciudad. Algunos vienen de muy lejos. Sin embargo, nuestro gozo es precisamente estar dentro del templo del Señor. Pero también hay tristeza por no poder asistir al templo. Cuando hay enfermedad, cuando hay alguna molestia, cuando alguien tiene que salir de viaje por
motivos de trabajo, por motivos de estudio. Hay tristeza por no poder asistir al templo. Sin embargo, en estos tiempos podemos ver que no podemos asistir al templo por este problema del COVID-19, que es muy contagioso y que aún el gobierno ha tomado medidas para que no haya reuniones en centros como iglesias u otros similares. Tenemos tristeza por no poder asistir al templo. Tenemos tristeza porque está solo el templo. Sin embargo, estamos preparándonos para la reapertura con la ayuda de Dios. El Salmo 137 menciona la tristeza que tenían los judíos allá en Babilonia. Ellos habían sido llevados en cautiverio por el rey Nabucodonosor de Babilonia, y en este pasaje habla acerca de la tristeza que tenían allá en Babilonia, y precisamente dice, así empieza este salmo. Dice que junto a los ríos de Babilonia, algunos lo traducen junto a los canales de Babilonia, así dicen algunas versiones, dice que allí se sentaban y aún lloraban, acordándose de Sión, acordándose de Jerusalén. Recordemos nosotros que ya la ciudad de Jerusalén había sido destruida, el templo había sido derribado, y aún así ellos sentían tristeza por su Jerusalén. Al igual que ellos, nosotros tenemos esa tristeza de no poder estar en nuestra iglesia, y aunque estamos retirados físicamente, estamos cerca con el corazón y el pensamiento, preocupados para poder regresar a nuestra iglesia querida. En esta imagen podemos ver lo que el pintor capta acerca de lo que se supone que eran los judíos allá en Babilonia. Están unos tomándose la cabeza, preocupados, otros hincados, otros están con los brazos hacia abajo. Hay ancianos, sobre todo ancianos, y se ve que están implorando a Jehová. Ellos estaban tristes, precisamente añorando regresar a Jerusalén. Para concluir, hermanos, mencionaré al Salmo 133, precisamente es otro salmo gradual que narra precisamente ya cuando están dentro de Jerusalén los judíos. Es un salmo gradual que se recitaba ya dentro de la ciudad de Jerusalén y que todavía nosotros lo estamos recordando, y es un salmo muy hermoso relacionado con la armonía, con la unión y con la comunión de los hermanos. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna.